Buenas noches, doctora, compañeros y todos los presentes. Hoy mi persona tiene la oportunidad de socializarles el origen del derecho administrativo dentro del ámbito de derecho administrativo. Introducción. Según Libardo Rodríguez, cuando se estudia el derecho administrativo, generalmente se analizan los grandes temas que constituyen su objeto, como son principalmente la organización administrativa, los actos y los contratos administrativos, el régimen de la función pública, el régimen de los bienes del Estado, la responsabilidad de las personas públicas, los servicios públicos, el poder de policía, etc. Así como los aspectos más detallados que hacen parte de estos temas, según las necesidades académicas o prácticas del momento en que se realiza el estudio. Pero raramente se analizan o se plantean los aspectos que están en la base del derecho administrativo y que constituyen su fundamento y su razón de ser, es decir, lo que podríamos denominar su esencia o su espíritu. En esa perspectiva, pocas veces se analizan y resuelven las preguntas que tienen que ver con la razón o el origen de su existencia, y que, como toda reflexión de carácter filosófico, son fundamentales para comprender el sentido y el contenido de cualquier objeto del conocimiento. De manera general, se tiene aceptado que el derecho administrativo es el régimen jurídico de la administración pública, es decir, de la administración estatal. Referencia histórica. El surgimiento del derecho administrativo se encuentra en Francia, a partir de la Revolución Francesa, lo cual tenía como principal finalidad el terminar con el feudalismo. Si bien pueden considerarse como antecedentes históricos los tribunales administrativos franceses, no se puede suponer la existencia del derecho administrativo como tal, ya que el derecho administrativo como conjunto de normas o como disciplina que estudia a estas es relativamente nuevo. De acuerdo con Jorge Fernández Ruiz, la historia demuestra que el fenómeno estatal se ha desarrollado con apoyo en las instituciones administrativas, las cuales han quedado sujetas en su organización y funcionamiento a una regulación jurídica conformada por las órdenes, reglas y disposiciones correspondientes, lo cual pudiera significar que como conjunto de normas el derecho administrativo proviene de tiempo inmemorial. Continuando en este mismo orden de ideas, el nacimiento de este derecho en Francia encuentra su mayor auge durante la época de la Asamblea Constituyente como producto de la sistematización de los principios racionales que fundan la acción administrativa, las atribuciones del poder público, los caracteres esenciales de las instituciones administrativas, así como los intereses y derechos del hombre. Una de las instituciones jurídicas francesas que más empuje proporcionó al desarrollo del derecho administrativo fue el Consejo de Estado francés, el cual a través de su evolución logró que el derecho administrativo evolucionara junto con él. La etapa de formación del derecho administrativo. Puede afirmarse que la filosofía política y la concepción del Estado que se impusieron con la Revolución Francesa de 1789 constituyen la fuente próxima del derecho administrativo. En ese sentido, podemos decir que el concepto de Estado de Derecho, que constituyó uno de los principios rectores de esa revolución, fue el punto de partida de esa rama del derecho. En efecto, si el Estado de Derecho traduce básicamente la concepción de que las normas jurídicas son obligatorias no solo para los gobernados o súbditos de un Estado, sino para los gobernantes del mismo. Ello quiere decir que las diferentes actividades del Estado, entre ellas la administrativa, estarán sometidas a unas reglas jurídicas. Sin embargo, no debe perderse de vista desde un comienzo que el sometimiento de las autoridades a unas normas jurídicas no implica necesariamente la aparición y existencia del derecho administrativo, pues como lo ha mostrado la evolución histórica,
para que pueda afirmarse la existencia de esa rama del derecho en un estado determinado, se requiere que esas normas constituyan un cuerpo especial y diferente de las que regulan la actividad de los gobernados, es decir, de los llamados particulares. En este orden de ideas, puede afirmarse que el derecho administrativo como rama especializada del derecho es una concepción y creación del derecho francés, originado en la Revolución Francesa de 1789 y producto de una evolución progresiva que fue consolidando dicha concepción. Esta solución se vio complementada por una medida práctica ideada por los nuevos gobernantes, consistente en la creación de un órgano especial, denominado Consejo de Estado, que con alguna semejanza al Consejo del Rey existente en la época monárquica anterior, debía servir de asesor del Ejecutivo en diversos aspectos, como los de redactar los proyectos de ley y de reglamentaciones administrativas, y sobre todo resolver las dificultades que se presenten en materia administrativa. Por la misma época se produjo uno de los hitos más importantes en la formación del derecho administrativo, con el famoso Fallo Blanco, proferido por el Tribunal de Conflictos francés en 1873, que se constituyó en el símbolo del nacimiento de esta rama jurídica, por cuanto en él, si bien no por primera vez ni como principio general, pero sí de la manera más clara y expresa, se consagró el principio consistente en que la actividad de la administración debe regirse por normas y principios especiales, diferentes de los aplicables a las relaciones entre los particulares, afirmación que constituye la base de la existencia del derecho administrativo. Puede decirse también que esta etapa termina con la expedición del Fallo Cadot de 1889, mediante el cual el propio Consejo de Estado consolidó su carácter de juez de la administración, al expresar que no obstante que la ley se reconocía ese carácter solo para resolver directamente algunos asuntos específicos, él era el juez común en materia de controversias de la administración, es decir, que su competencia era general. Pero no podemos dejar de lado que Jorge Vélez García, y como otros, prefiere, basado en la naturaleza de las reglas de fondo aplicables a la administración, hablar del sistema de derecho administrativo, de origen francés, y del otro sistema de derecho administrativo para referirse al Administrative Law, del sistema angloamericano, del Common Law. La etapa de consolidación del derecho administrativo. Para Jean Rivero, a partir del reconocimiento de la necesidad de un régimen jurídico especial para regular los asuntos propios de la administración del Estado, ese nuevo derecho llamado derecho administrativo fue consolidándose progresivamente de manera especial por la labor jurisprudencial del Consejo de Estado francés. Fue así como esa labor jurisprudencial fue creando principios propios para regular la actividad administrativa, que progresivamente fueron dando lugar a la aparición de reglas y normas que fueron conformando un cuerpo sistemático que permitió que la idea original se consolidara en el tiempo y diera lugar a la existencia de una verdadera rama del derecho diferente de las ramas tradicionales. Entre esos principios propios puede destacarse el de legalidad, el de la presunción de legalidad, el de la culpa o falla del servicio para sustentar la responsabilidad de la administración pública, el de la dualidad de contratos de la administración, que permite diferenciar los contratos administrativos y los contratos de derecho privado de la administración. Los principios de la función pública, que permiten dar un tratamiento especial a las relaciones laborales entre el Estado y sus colaboradores.
el principio de servicio público, el de la dualidad de bienes del Estado, que permite diferenciar los bienes de naturaleza pública de aquellos que, si bien pertenecen al Estado, se asimilan a los bienes particulares. Esa consolidación del concepto de derecho administrativo en Francia como un derecho especial y autónomo para la administración del Estado se vio reforzada por la adopción de esa misma concepción en un buen número de otros países, que a partir de la misma filosofía fueron reconociendo y aplicando ese nuevo derecho, aunque, como es obvio, y en diferente medida con las particularidades propias que han impuesto las necesidades y conveniencias de cada uno de ellos. A este respecto, constituyen valiosos aportes como varios artículos publicados por el profesor francés Jean Rivero, quien, además de haber sido uno de los más eminentes administrativas durante la segunda mitad del siglo XX, se caracterizó por su honda preocupación por el derecho público comparado y por la reflexión filosófica e histórica alrededor de estos temas. Por otra parte, vale la pena hacer notar, como lo hace especialmente el estudio del autor Guy Braibant, que la existencia del derecho administrativo en un país determinado no está necesariamente ligada a la existencia de una jurisdicción administrativa especial, pues muchos de los países que han adoptado la concepción de un derecho administrativo especial lo aplican dentro de la concepción de unidad de jurisdicción, que implica la existencia de una organización judicial única, ya sea con la existencia de jueces especializados a su interior o sin esa existencia. De la gama de países que han adoptado la idea del derecho administrativo como derecho especial para la administración pública, podemos, a título de ejemplo, analizar la forma como en algunos de ellos se ha presentado la formación de este derecho. España. El eminente tratadista español Eduardo García de Enterría reconoce expresamente que el derecho administrativo, como régimen jurídico especial de la administración pública, nace con la Revolución Francesa. También hizo notar en su momento que la historia del contencioso administrativo es, en cierta manera, la historia misma del derecho administrativo, en cuanto producto último de una elaboración científica realizada a partir de la obra jurisprudencial del Consejo de Estado francés, que, al compás de su propio funcionamiento, creó primero unas vías de protección no previstas inicialmente por la ley y acertó después a formular a través de ellas con tanta perseverancia como prudencia las reglas y principios básicos de un nuevo corpus institucional. La primera doctrina española del derecho administrativo se encuentra en la obra de Duo y de Bassols. Posteriormente a la creación del Consejo de Estado en la Constitución de Cádiz de 1814, se tradujeron obras de derecho administrativo francés, entre ellas las de Bonin, Gerando, Foucart y Macarel, al tiempo que empezaron a aparecer autores españoles como Javier de Burgos, Manuel Ortiz de Zúñiga, Pedro Gómez de la Serna, Manuel Colmeiro y Santa María de Paredes, todos los cuales tuvieron una influencia francesa muy importante. Por otra parte, desde el punto de vista sustancial, el derecho administrativo español se ha venido consolidando de acuerdo con sus propias necesidades y características, cuyas reglas y principios conforman actualmente una rama de derecho claramente identificada y autónoma, tanto en la vida práctica como académica. Italia. Al referirse al tema de la existencia del derecho administrativo, uno de los grandes administrativistas italianos reconoce específicamente que, si bien la existencia de una función administrativa es esencial para la noción misma del Estado, no puede decirse otro tanto del derecho administrativo,
ya que son admisibles ordenamientos estatales que carezcan de dicho derecho. Tal puede ocurrir en los casos en que las normas que eventualmente regulan el desarrollo de la función administrativa pues no tengan carácter jurídico externo y que como tales no sean estrictamente obligatorias para la administración en todos o en cualquiera de sus grados. Para Alesi, solo existe derecho administrativo en la medida en que exista un conjunto sistemático de normas que regulen la actividad de la administración y que sean obligatorias para todas las instancias de ella, de tal forma que se conviertan en una garantía para los administrados. La doctrina italiana es generalizada en afirmar que el fundador del derecho administrativo italiano es Gian Domenico Romagnosi, quien escribió el primer estudio general sobre la materia. En lo que tiene que ver con la exposición de los orígenes del derecho administrativo en ese país, la doctrina italiana habla de la evolución histórica del derecho administrativo italiano, referida a la evolución del sistema normativo de la administración pública. En este sentido, Alesi es muy contundente en afirmar que el sistema de normas obligatorias para la administración reguladoras del ejercicio de la función administrativa y que constituyen una garantía para los intereses y los derechos de los súbditos que puedan ser lesionados por el ejercicio de la citada función, nace con la formación del reino. Para el efecto señala que el Estado italiano se formó por la anexión de las otras regiones italianas al reino de Piamonte, de tal forma que los orígenes del ordenamiento administrativo italiano se encuentran en el ordenamiento sardo-piamontés, el cual a su vez surgió gradualmente y profundamente influido por el ordenamiento francés de la época napoleónica y posnapoleónica. Aún después de la Restauración, finalmente en el nuevo reino se extendió a otras provincias parte de la legislación piamontesa, pero también se promulgaron nuevas leyes. Por otra parte, en cuanto hace al control judicial de la administración en Italia, existe una verdadera jurisdicción administrativa, compuesta por el Consejo de Estado y por tribunales administrativos regionales. Sin embargo, es muy importante que se aclare que el conocimiento de las controversias administrativas se ha asignado en forma dual a la jurisdicción ordinaria y a la jurisdicción administrativa, según que la controversia pueda verse sobre derechos subjetivos o intereses legítimos. Alemania. Según lo expresa Fleiner, el derecho administrativo alemán nace alejado del derecho administrativo francés. Cuando la Revolución Francesa derrocó las instituciones políticas del antiguo régimen, la práctica y la legislación pudieron proceder libremente a formar un derecho público homogéneo para la administración pública, derecho que gravitó en torno a un punto central: las relaciones del poder público con sus súbditos, que son los ciudadanos. En Alemania, el desarrollo ha seguido otro camino. El derecho administrativo alemán en la actualidad no fue originado por una crisis violenta del Estado y de la sociedad, sino ha sido el fruto de una transformación lenta ocurrida en cada uno de sus territorios. Este desarrollo no se verificó al mismo tiempo en los distintos estados alemanes, y en ninguno de ellos el nuevo derecho establecido llegó a derogar radicalmente el antiguo. En cada periodo se observan vestigios jurídicos de antiguas concepciones que ya han sido superadas. Pero en todos los periodos se determinan nuevas maneras de concebir la posesión del poder público. Respecto de sus súbditos y del derecho, se trata de mejorar cada poder público,
que sean distintas a las anteriores. Hay que tener presente que de una época a otra varían las concepciones acerca del alcance de los fines del Estado. Esta situación se pretendió remediar con la llamada Fiscus Theorie, o doctrina del fisco, según la cual el patrimonio público no pertenecía ni al príncipe ni al Estado, sino a un sujeto jurídico diverso llamado el fisco, que era una persona sometida al derecho privado. Mediante la doctrina del fisco, el derecho patrimonial de la administración se consideró como parte del derecho privado. Así el fisco resultó sometido a la jurisdicción como cualquier otro particular. De este modo, esta teoría proporcionó al súbdito la posibilidad de demandar a la autoridad en la persona del fiscus ante sus propios tribunales territoriales, con tal de que la relación litigiosa tuviera carácter patrimonial. No se agota con esto la teoría del fisco, pero su conquista más interesante está contenida en el intento de lograr también protección jurídica para el súbdito frente a los actos soberanos de la autoridad. No obstante, ese sometimiento de la administración pública al derecho en esta época del estado de policía no existió una verdadera ciencia del derecho administrativo. Así lo dice Forstop. Allí donde hay Estado hay administración, y allí donde hay administración hay derecho administrativo. Y por tanto, y por siempre que haya ciencia del derecho, hay también ciencia del derecho administrativo. La deducción parece irrefutable, pero sin embargo, la refutación se encuentra en la historia del derecho administrativo alemán. La ciencia del derecho administrativo es, en efecto, una de las disciplinas más modernas dentro de la historieta del derecho público. Sus orígenes se encuentran en el siglo XIX y solo algunos procedentes aislados pueden descubrirse en épocas anteriores. La verdadera causa que explica la falta de un derecho administrativo científico en el sentido que nosotros damos hoy la expresión, se encuentra en la estructura administrativa de la época. La administración del estado de policía no constituía el objeto posible de una ciencia jurídica sistemática. México. En México, la doctrina ha reconocido que el origen del derecho administrativo de ese país se encuentra en el siglo XIX, pues solo hasta ese momento es posible determinar con claridad la autonomía y sobre todo su específico objeto de estudio. Acosta Romero, al referirse respecto a todo esto, ha dicho que el estudio del derecho administrativo como ciencia arranca en el siglo XIX. Su autonomía, la precisión de su objeto de conocimiento y de construcción están en evolución constante y han sido matizados y todavía lo son por las profundas transformaciones político-sociales del Estado. Es precisamente en el siglo XIX donde podemos encontrar las primeras obras significativas de derecho administrativo en México, como fueron las de Teodosio Lares, José María del Castillo Velasco y Manuel Cruzado. La doctrina mexicana también ha reconocido que en el nacimiento del derecho administrativo la influencia francesa fue evidente, pero que su evolución muestra importantes diferencias con el derecho administrativo francés, permitiéndole presentar ciertos rasgos propios. Argentina. El profesor Agustín Gordillo, al comentar la incidencia del constitucionalismo de los Estados Unidos, la Revolución Francesa y la Declaración de los Derechos del Hombre sobre el derecho administrativo, afirma tajantemente que en ese momento se da el germen del moderno derecho administrativo. Pero para Dromi, los orígenes remotos del derecho administrativo argentino se remontan a Roma y al derecho indiano. En primer lugar, porque aun cuando en Roma no existía derecho administrativo,
sí es posible encontrar instituciones administrativas que tienen alguna influencia sobre España. Y como Argentina nace mirando a España, algunas normas del derecho indiano constituyen medidas político-administrativas destinadas específicamente a Argentina y que constituyen las primeras normas propias del derecho administrativo argentino. Aclarados esos antecedentes remotos, el mismo Dromi afirma: de allí que en el derecho administrativo argentino concurriera la fuente universal, pero también lo propio nacional y constituciones provinciales dictadas anteriormente, de modo que los pactos, tratados y acuerdos interprovinciales, las constituciones reglamentadas y los reglamentos y leyes fundamentales locales preexistentes a la Constitución Nacional conformaron un régimen propio de las autonomías provinciales. Este autor al final citó como precursores de la doctrina administrativista argentina a Juan Bautista Alberdi, Ramón Ferreira, a Vicente Fidel López y a Lucio López. También mencionó a Adolfo Horna. Dromi fue respaldado por Marienhof, que corrobora lo que Dromi dijo anteriormente. Se colige que el derecho administrativo argentino es originalmente un derecho local, un derecho provisional, lo cual se explica por el sistema federal de gobierno argentino y porque las provincias son preexistentes respecto de la nación argentina. En cuanto al control judicial, la actividad administrativa, el derecho administrativo argentino acogió la solución judicial, es decir, que la actividad de la administración pública es controlada por jueces y tribunales pertenecientes a la rama judicial del sistema unificado. Colombia. Rodríguez Libardo dijo que a pesar de que, como es lógico, en Colombia podrían citarse como antecedentes remotos del derecho administrativo las instituciones y principios aplicables a la administración de la época colonial española, que son comunes a la generalidad de la América hispánica. Los antecedentes próximos de esta rama del derecho pueden encontrarse en el siglo XIX, una vez producida la independencia, y solo en el siglo XX puede realmente reconocerse la existencia de esta rama especial del derecho. Tanto los antecedentes próximos como el reconocimiento de un derecho especial para la administración del Estado se caracterizan en Colombia por estar ligados históricamente a la formación del derecho administrativo francés y específicamente a la formación y consolidación de una jurisdicción administrativa especial. Este proceso de evolución del derecho administrativo colombiano puede conocerse con mayor precisión y detalle en un estudio que el autor de este trabajo ha realizado para un libro homenaje a otro de los grandes autores latinoamericanos, en el cual no solo se muestra que, aparte de los antecedentes que pueden ubicarse en el transcurso del siglo XIX, la idea del régimen jurídico especial para la administración solo apareció a finales de ese siglo, y que la existencia efectiva de ese nuevo derecho apenas se puede predicar a partir de la segunda década del siglo XX. En ese mismo estudio puede apreciarse la evolución tanto de la jurisdicción como de la doctrina colombiana en materia administrativa, destacándose que las primeras obras académicas sobre la materia aparecen en la tercera década del siglo XX. Conclusión. Llegando a la conclusión de que el derecho administrativo es realmente una rama muy importante en la vida diaria de cada persona dentro de una sociedad, ya que fue creado para evitar la corrupción y sobre todo el enriquecimiento ilícito. Generalmente esto aplica más que todo para los políticos, pero es importante que sea del conocimiento de toda la gente para que puedan estar preparados ante cualquier escenario de ese tipo. Es por eso que recalcamos que
el tema de derecho administrativo debe y tiene que ser del conocimiento de toda la gente que viva dentro de una sociedad.